noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué gozo estar en la casa del Señor. Qué bendición, la oportunidad que Dios nos da de venir a alabar su nombre. Entender que es por su misericordia que estamos aquí y que definitivamente alabar a Dios vivo y verdadero es un honor que hay que disfrutar, que hay que aprovechar. Y cada culto es una bella oportunidad y hoy es la oportunidad nuestra de adorar al Dios vivo y verdadero. Sean todos bienvenidos. Espero que disfruten, más que cantar, como dice el director, cada corazón debe entrar a la presencia del Señor, alabándole. Y a veces habrá que salirse de lo que decir, me oyen o no me oyen, necesito que Dios me oiga. Amén. Y entonces es importante ponerle mucha atención a ese honor de alabar al Señor. Podemos cantar sí, pero necesitamos que Dios nos oiga. Allá hay un problemita en Marcos capítulo 7, verso 6, donde el Señor se enoja con Israel y le dice, los trata de hipócritas, le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está loco. Entonces necesitamos que en alabanza nuestro corazón esté plenamente identificado con Dios. Amén. Así es que disfrute, es un tiempo especial, tan especial que debe aprovecharse. En el cielo lo aprovechan querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Así es que el creyente debe aprovecharlo. Amén. Hermanos, les agradezco altísimamente a todos los que han estado orando por el pastor. Ya los 70 pesan. Entonces, cuando en cuando lo sacan de circulación. No esperen que no. Dios ha sido bueno. Pasado 2 años de pandemia, Dios me ha guardado, nos ha guardado. Le damos la gloria a Dios. Ahí nos tocó una gripilla que anda dando vuelta allí en una rama. Y ya salimos de eso. Sigan orando por el pastor. Necesito las oraciones de ustedes. Algo más cuando entendemos que no somos competentes por nosotros mismos como para pensar a todos nosotros, sino que nuestra competencia viene de Dios. Hay que buscar allí la dirección, la bendición, el respaldo de Dios. Oren por el pastor. Amados hermanos, les ruego disculpas por haber cambiado a raíz de esa gripe, lo que fue la asamblea para la elección de los cargos de la iglesia. Fue un asunto que se salió de mis manos, ¿verdad? Así es que los que llegaron ese día, les ruego disculpas. Tratamos de transmitir la información a todos, ¿verdad? Bueno, alguien por alguna razón no le llegó y entonces estuvo aquí para el día de la reunión. Si usted es uno de ellos, disculpen, por favor. La reunión, si Dios lo permite, lo vamos a hacer el sábado 18 a las 3 de la tarde. Sería que ese próximo sábado en 8 días. Que ese próximo sábado en 8 días tendríamos la asamblea para definir algunas responsabilidades. También recordemos que las sociedades están activas, se están reuniendo los adolescentes, se están reuniendo los jóvenes, se está reuniendo la femenil y también estamos reuniendo los varones. Los sábados a las 5, los varones, los sábados a las 5. Invitamos a todos los varones. Yo no sé qué se pudiera quedar usted un sábado, pero mejor véngase a la casa del Señor y compartimos un buen tiempo. Alabamos al Señor, oímos su palabra y fortalecemos la relación de los santos. Así es que hay objetivos bien buenos. También un detallito más, el culto del jueves 30 se va a cambiar para el viernes 31 de diciembre. El culto que corresponde al jueves 30 se traslada para el 31 y será a la misma hora, a las 6:30. Estos son los avisitos, causa de oración.
estemos orando siempre por nuestra hermanita Carla Sánchez y su hijito. Estemos orando también por Carla, la esposa del pastor de Rita Lorotino. Estemos orando por él. Y no descuiden a Wilber Corral de orar por él, ¿verdad? Su situación es bastante difícil, pero la oración eficaz y justo puede mucho. Así que ayúdame en oración. Y hermano, a lo que vinimos, estamos allí en Apocalipsis, venimos hablando sobre el mensaje de Cristo a la iglesia. Dice el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 11, y capítulo 22, versículo 16. Esto para que nos quede bien claro a quién es el mensaje. Apocalipsis 1:11 dice, nos ponemos de pie por tratarse la palabra del Señor. Apocalipsis 1:11 dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Damos gracias a Dios por la palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, muchas gracias por el honor que nos das de estar en este lugar apartado para tu gloria. Un lugar especial donde se reúnen los redimidos, aquellos que han sido escogidos a través del Evangelio, que han sido adoptados por gracia como hijos tuyos. Nos das el honor de reunirnos para exaltar tu nombre. Solo tú eres digno de suprema alabanza, Señor, y nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Reconocemos y confesamos que eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Dios, por el regalo de la salvación. Gracias por tus diarios cuidados. Y gracias por el honor de ser parte de tu iglesia y de los que te reúnen para orar tu nombre. Rogamos, Padre amado, en esta noche nos bendigas. Estamos aquí porque te necesitamos. Dependemos de ti. Queremos que tu palabra siga tratando nuestros corazones, nuestras vidas, conforme a tu voluntad. Y aquella obra que has empezado en nosotros pueda perfeccionarse, como dice Filipenses 1:6. Amado Padre, que esta palabra en esta noche corra y sea glorificada. Que esta palabra despierte, motive, interese y sobre todo lleve el corazón a estar a la expectativa de la gloriosa venida de Cristo. Rogamos, Padre amado, para que el Espíritu Santo tome control de tu siervo en cuanto nos hemos reunido. Que nos dé una actitud reverente, sumisa, abierta a la voz de tu palabra, y que tú pongas la palabra en labios de tu siervo y la uses para tu gloria, para nuestra bendición. También te damos gracias, mi Dios, por las visitas que nos honran en esta noche. Y alabamos y bendecimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Ya tenemos una visita al lado de la hermana Laura, una joven que el Espíritu de Dios le ha inquietado a estar con nosotros. Le saludamos en nombre de Cristo, le decimos bienvenida. También tenemos la bendición del hermano Abel, Florita y su hijo que nos acompañan. Les saludamos en nombre de Cristo y les decimos bienvenido. No sé si tendremos otra visita. A ver. No, ya todos están muy identificados. Amén. Sí, a ver. A los niñitos les
decimos bienvenidos. Qué bendición tenemos. Amados hermanos, venimos hablando sobre el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis deben leerlo todos los creyentes. Pastor, pero es que es terrible lo que ahí dice. Sí, pero si usted está en Cristo, a partir del capítulo 6 nada tiene que ver con eso. Y solo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Quedó claro para quien el mensaje del libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 11, que es un mensaje del Señor a la iglesia. Y en el capítulo 22, verso 16, es un mensaje del Señor a la iglesia. El libro de Apocalipsis, en su mayor parte, capítulo 6, tendrá que ver con el mundo de los incrédulos, con el mundo de los impíos, con los que se quedan en la gran tribulación. Pero no es para ellos el libro de Apocalipsis, es para la iglesia. ¿Y por qué es así? Porque Dios quiere informarle. ¿Sí? Dios quiere que usted sepa su plan, lo que Él ha determinado para esta humanidad. Y entonces, aunque allí haya cosas terribles, el creyente debe entrar en ese libro y leer con reverencia y darle gracias a Dios de las cosas que le ha rescatado. No solo le rescató del pecado, de esclavitud de Satanás, sino de las cosas que vendrán. Y a veces no tenemos una visión real de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y por eso Dios quiere enviarnos a leer el libro de Apocalipsis. Pero más que eso, también quiere despertar en nosotros la misericordia. Porque nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Amén. Nos llamó a través del Evangelio y nos hizo sus hijos. ¡Qué honor! Pero igualmente el Señor quiere despertar en nosotros la misericordia hacia el mundo de los incrédulos. Porque ellos caminan a algo que ni siquiera se imaginan. Cosas de las cuales Dios no conoce, pero que un creyente misericordioso y consciente de lo que Dios va a hacer se va a preocupar por los que no conocen a Cristo. ¿Sí? Prediquemos el Evangelio. La obra es de Dios, las decisiones de ellos. ¿Sí? Nuestra tarea es llevar el Evangelio. ¿Qué hacen ellos con el Evangelio? Lo reciben, amén. Se enojan con el Evangelio, cierran la puerta al creyente, no se preocupe, predique el Evangelio. La obra es de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos hacer la obra. Es como el agricultor. El agricultor prepara el terreno, hace las ceras y toma las semillas, hace los huequitos, empieza a echar la semilla y después de allí no puede hacer más nada. La obra es de Dios. Amén. Igual es la predicación del Evangelio. ¿Quién debe predicar el Evangelio? Todo nacido de nuevo. Toda persona que ha aceptado a Cristo como Salvador. Todo aquel que ha sido tomado por Dios como su Hijo. Estos son los encargados de llevar el Evangelio. ¿A quiénes hay que llevar el Evangelio? Dice Hechos 1:8, a toda criatura. A toda criatura. Y hasta lo último de la tierra, dice la palabra. Entonces allí está la familia, está el barrio, está el contexto de trabajo, el ambiente en que yo me muevo. Allí hay que predicar el Evangelio. Pastores que se van a enojar, se van a disgustar. Es mejor que se disgusten por llevarles el mensaje que tenerlos por amigos y no predicarles el Evangelio. ¿Qué les parece? Confiemos en el respaldo de Dios. Amén. Y entonces el Apocalipsis quiere despertar el interés del creyente hacia el Evangelio, pero también a la gratitud, a la alabanza, a la adoración a Dios, porque Dios nos tenemos los creyentes. Léase el capítulo 6 en adelante y entonces va a visualizar de las cosas que Dios le ha dado. Amado hermano, la interpretación del libro de Apocalipsis se basa en el verso 19. El verso 19 enseña que el libro de Apocalipsis está dividido en 3 tractos o en 3 partes. Ese es el principio de la interpretación del libro de Apocalipsis. Dice el verso 19: escribe las cosas que has visto
y las que son, y las que han de venir después de estas. Y ahora encontramos un pasaje que hace referencia a lo último del texto, dice el capítulo 4, verso 1. Después de eso miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo: sube acá y yo te mostraré qué cosa, las cosas que sucederán, ¿cómo? Después de estas. Está bien, y hasta ahí llega la historia de la iglesia. Y es muy importante leer el libro de Apocalipsis y ver el honor que tenemos. Estamos en la parte donde escriben un libro las cosas que son. ¿Y qué identifica con esto el libro de Apocalipsis? La historia de la iglesia, el tiempo de la iglesia. Y el tiempo de la iglesia va por un periodo de poco más de 2000 años. Se conoce como el tiempo de la gracia, está por terminar. Nosotros estamos en ese tiempo. Y Dios en esta segunda parte del libro de Apocalipsis tiene un mensaje para la iglesia. Y en ese mensaje el Señor está descubriendo a través de las 7 cartas enviadas a las 7 iglesias un llamado de atención, porque se descuidan los creyentes y se descuida la iglesia. Y tal libertad ni se la debe dar el creyente ni se la debe dar la iglesia, porque hay un precio que costaría a lo que es una iglesia andando en la voluntad de Dios y una iglesia moviéndose según los gustos de los hombres. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál parece religiosa? Las dos son religiosas, solo que una se mueve en la voluntad de Dios. Tengamos cuidado con eso. Hay muchas que son meramente religiosas, con hábitos, prácticas y costumbres de hombres, enseñando lo que los hombres quieren, haciendo lo que los hombres quieren. Nosotros hemos sido llamados en Cristo no para hacer lo que nosotros queremos, ni que lo que las gentes quieren. Fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y se nos dio este libro, porque este libro es la norma y regla de fe de Dios para el creyente. Pastor, usted dice cosas que tienen que ver conmigo, cosas que no me gustan, pero lo siento. Es la palabra de Dios y usted la debe aceptar y poner en práctica de su vida. Guste o no le guste. A Dios no le interesa si a usted le gusta o no le gusta. Es su voluntad para la vida del creyente y para la vida de la iglesia. ¿Estamos claros con esto? Así es que, ¿qué dice el Señor a las iglesias? El Señor está hablando a la iglesia sobre los errores y peligros en que están. Antes de enfermarme, citamos Apocalipsis 2:4. El Señor confronta a la iglesia. ¿Con qué confronta a la iglesia? Con su amor. Sí. Porque a veces estamos allí, hacemos muchas cosas, somos muy habilidosos, muy talentosos, capaces para muchas cosas, pero ya no hay un sentimiento que mueva lo que hacemos o que despierte un interés hacia Dios en los privilegios que tenemos. Y vamos allí por inercia, por rutina, por habilidad, por religiosidad, y hay que romper con eso. Porque si algo quiere Dios, es que usted reciba por dentro. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 16, verso 14, allí el Señor encierra que todo lo que usted haga como creyente, en su don y talento, en su obra, tiene que ser bajo este principio, si no, no sirve. ¿Qué dice la palabra? ¿Alguien quiere leer para que participe? Gracias, hermano Jimmy. Todas nuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cuántas, hermano? Todas. Y hermano, esto hay que reflexionarlo bien. Lo que usted hace, lo que sea, pongamos el que va a aquí en la iglesia, hágalo por amor. Y debe hacerlo mejor que como lo hace en su casa. Es
Y cito esto, pero el músico, el director, el predicador, el maestro de la escuela dominical, el que ocupa algún departamento, algún honor, algún privilegio, todo lo que hace debe hacerlo bien por amor a Dios, a su obra y a la gente entre la cual sirve. Recordamos el primer mandamiento, ¿cuál es? Allá en Marcos capítulo 12, verso 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios quiere que íntegramente usted lo haga. Hermano, esto te da la clave para que todo lo que hagamos lo hagamos por amor. Y cuando hacemos las cosas por amor, somos los gratos a Dios. Pero hay un detalle más importante también, y es que deja un sabor a nuestros corazones, donde cuando se hacen las cosas por amor, se aprecia el valor de lo que se ha hecho y deja un sabor especial a nuestra alma de a quién estamos sirviendo. ¿Está bien? De manera que a veces la gente mira el honor, el privilegio, el servicio a Dios con indiferencia, y a veces presume sus habilidades y capacidades. No, solo hágalo por amor. Y si él sabe, amén. Dios quiere usar talento, pero no quiere que la gente le sirva porque sabe, porque es habilidoso, porque puede, no, sino porque le ama. Porque le ama. Y le hago una pregunta de carácter introspectivo. ¿Cuánto amas al Señor? Y aún le pregunto, todo lo que haces, lo haces por amor. Dios te reserva el derecho de recibir o no recibir. Y lo quiero llevar en un texto más. Creo que me estoy quedando en el mensaje del último jueves, pero está bien. Siempre con textos nuevos y motivación nueva. Y nos vamos a ir a Hebreos capítulo 6, verso 10. ¿Qué es lo que Dios va computando ahí? ¿Qué es lo que Dios va tomando en cuenta? ¿Qué es lo que Dios va archivando? ¿Qué es lo que Dios pretende recompensar? O busca recompensar. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Dios, porque Dios no es injusto para olvidar que y el trabajo de quién, y habéis mostrado quién, a los creyentes, a la iglesia, Dios, no, y habéis mostrado hacia su nombre, porque el que sirve al Señor, y si no tiene conciencia a quién sirve y no tiene ese ingrediente, es un religioso más tristemente en nuestra iglesia, haciendo cosas que no debería estar haciendo. Porque si alguien no está haciendo las cosas por amor, simplemente no importa cuán habilidoso sea, no debería estarlo haciendo. Debería darle lugar a otro que quizás no sepa tanto, pero que ame al Señor. Amén. ¿Están claros? Amén. Allí la palabra del Señor nos habla bien claro en Apocalipsis 6 días. Y entonces el Señor está llamando la atención a la iglesia. ¿En qué sentido? No descuiden el amor. Pueden hacer muchas cosas y ser muy habilidosos, pero Él se complace el que le sirve por amor. Es eso lo que Él va computando para un día allá en el tribunal de Cristo, para efectos de la recompensa, los premios, los galardones. Esto es lo que será premiado. Todo aquel servicio que se ha hecho hacia su nombre por amor. También dice la palabra del Señor allí en los versos 14 y 15. Nos saltamos el Esmirna. ¿Por qué razón? Porque hay dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, dos iglesias a las cuales el Señor no le tiene ninguna reclamación, no le señala ningún error, y no más bien la motiva
A Esmirna le dice: sé fiel hasta la muerte, en el verso 10, ¿verdad? Y a Filadelfia le dice: por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. De manera que hay dos iglesias que el Señor no le enseñaba nada, eran creyentes, fieles, honestos, consagrados, gente que vivía para honrar el nombre de Dios, pero 5 iglesias el Señor le declara sus errores. A la iglesia de Pérgamo dicen los versos 14 y 15: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Y ahí estaban dos personas, dos doctrinas que el Señor aborrecía. La de Balaam había hecho gran daño a Israel, al punto de que la ira de Dios se encendió contra Israel. Este hombre insta a Balac, a poner tropiezo a los hijos de Israel, a hacer relación entre el pueblo de Israel y los moabitas, y a compartir y a conformar ahí relaciones y matrimonio. El Señor veía eso como fornicación, pero además de eso estaban participando en las cosas de los hijos. Habían perdido el celo, habían cedido a la astucia del diablo, y esa misma doctrina estaba infiltrada en la iglesia de Pérgamo. De manera que Balaam fue tropiezo a los hijos de Israel. Si miramos allí en número 16:31, perdón, 31, números 31:16. Números 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, porque hubo mortandad en la congregación de Jehová. Porque Balaam mal aconsejó a Balac. Dios le dijo a este hombre: no vaya una y otra vez, pero él insistía, como si Dios fuera alguien que cambia. Y Dios no cambia. Él es perfecto, es santo, es inmutable. Lo que dice que es punto y no tiene media tinta. Y Balaam fue primero una vez, y luego le insiste Balac, y vuelve a ir una segunda vez por si quizá Dios cambia de opinión. La palabra de Dios es sí y amén. Lo que dice simplemente se cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Toda la palabra de Dios es firme, es contundente y no da lugar a acomodarla. Balaam no pudo, y entonces se valieron de tretas ahí para que Israel tropezara. Esa doctrina estaba en la iglesia de Pérgamo. También allí estaba la doctrina de los nicolaitas. Cuando vamos a Hechos, capítulo 6, versículo 5, nos encontramos en la elección de los primeros 7 diáconos. El último diácono se llamaba Nicolás. Mire, a ver, si alguien lo tiene, lee para todos. Hermano Víctor, gracias. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón,
a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Era un prosélito de Antioquía, Nicolás. Y según referencias históricas, este hombre apostató de la fe, de la sana doctrina, y había infiltrado su propia doctrina, que consistía en un libertinaje. Había convertido en libertinaje la gracia de Dios. Cuando leemos allí en Judas un poquito atrás, nos encontramos en el verso 4, que Judas advierte que había el peligro de que en determinado momento en las iglesias se infiltraran hombres que convirtieran en libertinaje la gracia de Dios. Alguien más que lea Judas ahí, verso 4. Gracias, hermana Isabel. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condición, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y esa doctrina de los nicolaitas se parece mucho a lo que es la doctrina de la gracia, salvos por gracia, siempre salvos. Pero no es la gracia de Dios. La gracia de Dios cambia, transforma, produce nuevas criaturas. Y esa gracia, salvos por gracia, por siempre salvos, es una falsa doctrina, donde le hace ver que el hombre es salvo y ahora el pecado no le afecta, puede vivir como quiera, simplemente es salvo. Y esa doctrina es la que Nicolás empezó a promover en las iglesias. Se conoce como la doctrina de los nicolaitas, y Dios dice que es una doctrina que Él aborrece. ¿Por qué Dios la aborrece? Porque es contraria a la gracia. Veamos la doctrina de la gracia de Dios. Amén. Vámonos a Tito capítulo 2, versículos 11 y principalmente versículo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces la gracia de Dios en la obra de Cristo se ha extendido para beneficio de los hombres. A través de la predicación del Evangelio, Dios quiere alcanzar a los hombres por gracia. Pero dice el verso 12 que esa gracia de Dios cambia, transforma. La doctrina que estaba predicando Nicolás, o la doctrina de los nicolaitas, venía otra idea de la gracia, una idea pervertida, totalmente contraria, una doctrina diabólica. Y es importante hacer la diferencia. Lea el verso 12, los efectos de la gloriosa gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia de Dios enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Amén. Esa es la enseñanza de la verdadera gracia de Dios. No era la doctrina que enseñaba los nicolaitas. Por eso Dios la aborrecía. ¿Por qué? Porque enseñaba una gracia perversa, una gracia que no cambia, una gracia que hace de iglesia un adefesio, gente viviendo como peor que los incrédulos. No solo promovía una gracia de libertinaje, sino que inducía a las gentes a comer los sacrificados a los ídolos también. Le daba lo mismo. Esa gracia venía a la idea que nadie iba a cambiar lo que ellos estaban. Yo sé que la gracia de Dios no cambia. Y aquellos que han sido salvados por gracia tienen vida eterna por los siglos y para siempre. Pero esa gracia verdadera que también cambia, que ha hecho de nosotros nuevas criaturas, que hemos visto a lo largo de nuestra vida como muchas cosas han venido quedando botadas y regadas, donde el que vino a Cristo jamás es el mismo. Es alguien que en su corazón solo tiene el deseo de agradar a Dios, de vivir para su gloria, hacer su voluntad
de amar y respetar su palabra, de vivir conforme a la palabra. Allí a la gracia de Dios. Pero además de esto, la doctrina de los nicolaitas que promovía la inmoralidad. Y entonces en todos los desenfrenos de la sexualidad, porque no había problema, según la gracia que predicaba esta doctrina. Y por eso dice ahí la palabra del Señor, verso 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas y su raya, la que tú aborreces. ¿Quién la aborrece? Dios aborrece, el Señor aborrece esa doctrina liberal, idólatra e inmoral de los nicolaitas. También la palabra del Señor llama en ese sentido a la iglesia a cuidarse de esos errores. En el verso 20 del capítulo 2 estamos citando los errores que el Señor identifica en las iglesias. 1. El descuido del amor a Dios y la forma en que se hacen las cosas. 2. ¿Cuál es? El tolerar falsas doctrinas, asumir enseñanzas de hombres y asumir una vida conforme a esas enseñanzas. Y 3, dice la palabra, verso 20, ahora a la iglesia de Tiatira, dice el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y hermano, eso ha sido algo terrible. Esta mujer se decía profetiza. ¿Qué entendemos que era en Tiatira? Una mujer que predicaba, una mujer que enseñaba. Y eso estaba prohibido para la mujer en la iglesia. ¿Sí? Con el paso del tiempo y a través de los siglos, y propiamente en el siglo XX y siglo XXI, esa doctrina ha vuelto. Pero una doctrina que estaba haciendo daño. Primero estaba seduciendo a los siervos de Dios. Siervos de Dios, cuídense. Ella dice la Biblia, no participe en pecados ajenos, consérvate puro. Eso dice la palabra. Pues esa mujer estaba llegando primero a los siervos de Dios. El diablo sabe cómo trabaja, ¿no creen? Si logra seducir a los siervos de Dios, entonces va a hacer gran daño a la iglesia. Y es importante que los siervos de Dios se planten en la verdad de las Sagradas Escrituras. Se planten en la verdad. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debe plantarse en la verdad. No importa si por causa de esto sean menospreciados, sean objeto de crítica o de burla, porque eso lo van a hacer los que no temen a Dios, los que andan en el engaño. Pero el verdadero siervo de Dios se planta en la verdad, porque si fue elegido por Dios, tiene por su jefe al Señor, y es a Él quien debe honrar, es a Él quien debe agradar. Aunque el mundo se le venga encima, su desafío es vivir para hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que leía ahí respecto a Balaam. Balaam le quedaba claro que él no debía decir nada que Dios no aprobaba, pero él neciamente siguió en la persistencia por amor a las regalías, a los ofrecimientos que le estaba haciendo Balaam. Muchas veces las doctrinas de las iglesias se vienen al suelo por intereses materiales, por intereses económicos, por doctrina materialista.
y empiezan a negociar la doctrina y entrar en hábitos y costumbres contrarios a las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor nos dice allí, en verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. ¿Cuál era el problema de la iglesia? La iglesia estaba viendo el problema y no estaba haciendo nada. Hermanos, ¿saben? La iglesia debe levantar la voz cuando algo no está bien y pagar el precio cuando algo no está bien. Probablemente eso va a generar problemas, pero si es por la verdad, bien vale, ¿no les parece? La iglesia estaba viendo allí un problema y esa mujer estaba arrogándose derechos y privilegios que no le correspondían. Además estaba rogando a los siervos de Dios que deberían estar plantados en la verdad, los estaba induciendo a comer los sacrificados a los ídolos y a cometer fornicación. Eso leemos en la palabra. Y la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Nada. Oye, si algo está mal, la iglesia ha de levantar la voz. Porque no podemos ser partícipes de aquello que no está bien. Y hay que plantarse. Ya conté el otro día, nos invitaron a que apoyáramos allá a la iglesia de Grecia. Estaban habiendo problemas, la iglesia estaba paulatinamente moviendo la doctrina hacia prácticas diferentes que no eran propias de la iglesia y de su historia. Y entonces varios hermanos de la iglesia invitaron a algunos pastores de compañerismo, entre los cuales iba el hermano Luis Alberto Arce, el hermano Ronald Canto, servidor, ahorita no recuerdo quién es más. Y entonces decidimos ir a mirar y acompañar a la iglesia, nos estaban pidiendo ayuda. Entonces nosotros fuimos y en un momento dado el pastor dice: hermanos, hoy yo no voy a predicar, hoy va a predicar hermanos cristianos. Y entonces los pastores que estábamos allí para apoyar decidimos mejor salir y tomamos nuestra Biblia y salimos. Y con nosotros venía más de la mitad de la congregación, porque no era su práctica y su doctrina, y gente conocedora de la palabra. Y luego ese día no hubo culto, porque ya estando afuera nosotros teníamos un problema. ¿Qué hacemos con esta gente? Ellos vienen con la palabra, dentro de ideas que nos vinieron, llevémoslo al parque y hacemos el culto en el kiosco, qué sé yo, pero de repente alguien replica y dice: hermano, yo creo que no debemos irnos, quienes deben irse son los que están adentro. Y volvimos a entrar. Y ese día se formó, ¿verdad? Pero esa gente se fue. Y allí está la iglesia con su sana doctrina. Pero la iglesia buscó y se levantó, porque lo que está mal, la iglesia no lo debe disimular. Debemos orar, debemos ser sabios, si es casos individuales, aconsejar, exhortar, en el amor y el temor de Dios. Pero si algo empieza a corroer la salud y el bienestar de la iglesia se debe plantar. Y dice la palabra del Señor que esa mujer Isabel parece una mujer muy rica, muy influyente, y a usted solo lo influye el temor de Dios, por favor, y que no lo impresionen estas cosas. Dame mucho púlpito, ya no se predica del pecado, porque hay cierto pecador que llena la canasta y entonces no se nos vaya a ir, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ya no se predican muchas cosas porque hay otros intereses.
Hermano, la verdad hay que predicarla aunque aquel que llega a la canasta se vaya por declararle el pecado, decirle las cosas que están mal. Amén. Que se vaya. Si no quiere andar en la voluntad de Dios conforme a la palabra y la doctrina y se enoja porque le declaran la verdad, pues que se vaya, aunque la canasta quede vacía, Dios la llenará. El interés de la iglesia no es material, es espiritual. Nuestro interés es que nombres de personas escriban en el libro de la vida. Nuestro interés es que la gente crezca espiritualmente, que la gente ame a Dios, le sirva al Señor, alabe el nombre del Señor, testifique de Él. Es nuestro interés. Y si eso nos mantiene la canasta vacía, amén, Dios sabrá cómo hará la obra de Él. Amén. La obra de Él. Esta mujer era influyente económicamente y eso pareciera que empezó a mover el piso a los siervos de Dios y a sucumbir. La palabra del Señor le declara los errores a la iglesia y le llama la atención en este sentido en el capítulo 3. Y ya se me fue el tiempo, hermanos. Capítulo 3, dice la palabra del Señor, versículos 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y están muertos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y hermano, esto es un serio llamado de atención de Dios a la vida de los creyentes, porque a veces nos sentimos muy cómodos y hasta nos ponemos aureola y nos sentimos muy santos. Tengamos cuidado con eso, porque entre más cerca de Dios estamos, más vemos nuestras vilezas y nuestras deficiencias. ¿Cierto? A mí usted largo de Dios, o no se tome la vida espiritual en serio. No, yo estoy bien. Y hasta visita a alguien que no volvió a la iglesia. Y ya, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo estás de nuevo? Pastor, yo estoy bien. Mire, yo aquí leo la Biblia y oro. Y se siente bien. Esa es una mentira del diablo. Oye, lo que nosotros debemos, que creemos de nosotros mismos, debe ser lo mismo que Dios ve de nosotros. Porque la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos no concuerda con la visión que Dios tiene en nosotros. Por más que nos creamos, estamos mal delante de Dios. Y esta iglesia que creía que a todo está bien, puros creyentes vivitos. Pero dice el Señor: yo no he visto las obras de ustedes perfectas. Hay muchas cosas que no están bien. Él se siente vivo, pero yo lo veo muerto. Él dice que es un gran creyente, pero yo veo que no es cierto. Él dice que se reúne para adorarme, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor confronta a esta iglesia. Hermanos, es importantísimo entender que en Apocalipsis 1:19 las cosas que son tienen que ver con el mensaje de Jesucristo a la iglesia. Y en ese tiempo de las cosas que son, el Señor está declarando los errores, no solo de identificar una iglesia del primer siglo, sino que han seguido a través de los siglos. Y muchos de esos errores están vigentes a la altura del siglo XXI. Espero que no esté en usted ni en nuestra iglesia. Oremos por nuestra santidad, por nuestra fidelidad a Dios y su palabra. Y si hay que tomar decisiones, tomemos las decisiones, hagamos cambios, necesitamos hacerlo. Yo quiero que usted permanezca fiel, que haga todas las cosas por amor, que no sea un religioso más, sino un temeroso de Él, que no sea alguien que va allí, como dice el dicho, a donde va Vicente al ruido de la gente, sino alguien que ande en conformidad a la palabra.
Termino con 2 escrituras. En el capítulo 2, verso 25, y capítulo 3, verso 11. No ceda, por favor. Mejor sométase a la palabra de Dios, retenga en su vida la voluntad de Dios, muévase conforme a la doctrina de las Sagradas Escrituras. Capítulo 2, verso 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El diablo tratará de socavarle, de meterle cuentos, de tratar de moverlo, de tratar de seducirlo, pero el consejo de Dios es: retén lo que tienes hasta que yo venga. Y eso es un desafío a la fidelidad. Y dice el capítulo 3, verso 11: He aquí, yo vengo pronto. Y otra vez, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pareciera que el descuido va a generar una pérdida de corona, ¿verdad? Pero el consejo aquí es: he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Permanezca fiel al Señor, cuídese de las doctrinas. Si hay algo que tratar, tratémoslo. Si hay que tomar decisiones por descuidos personales, usted tiene el recurso de la oración. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, se complace en tener misericordia y perdonar. De manera que, si debes corregir, vaya al Señor, tome decisiones. El sonido de la trompeta está muy cerca, como para dar lugar al descuido espiritual, o a la carnalidad, o al mundo. Levántese en el nombre de Jesucristo y viva para su gloria. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar en esta noche. Si hay alguien que Dios le ha hablado a través de su palabra y quiere que oremos en esta noche por usted, háganos saber y estaremos orando. Amén, 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 amén. Vamos a estar orando. Y también oraremos por aquellos que tal vez por alguna razón no se atrevieron a identificar. Oramos. Amado Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias, oh Dios bendito, por tu palabra. Gracias por el último libro de la Biblia, Apocalipsis, Señor. Entendemos, de acuerdo a la misma palabra, que es un mensaje tuyo para la iglesia, porque tú quieres que sepamos las cosas que Juan había visto, tienen que ver con tu obra redentora, gloriosa, tu amor, la realidad de tu presencia en medio de las iglesias, la realidad de tus siervos en tus manos, Señor, cosas maravillosas, pero también vemos las cosas que tienen que ver con un mensaje directo a la iglesia, donde enfoca, Señor, principalmente aquellas cosas que están sucediendo en la iglesia no creyente y que no están bien. Gracias porque tu palabra trae luz para poder ver los errores, las deficiencias, los descuidos, las cosas que no están bien. Te damos gracias por tu palabra, porque ella es la verdad, Señor. Rogamos en esta noche que esa palabra que se ha predicado nos lleve a reflexionar sobre nuestra vida espiritual, sobre todo entendiendo que la gracia de Dios cambia, transforma, que la palabra de Dios fue dada para traer principios, valores a nuestra vida, para declararnos tu voluntad. Padre amado, gracias por tu bendita palabra, ese santo libro que has puesto en nuestra mano. Ayúdenos a entrar en él con seriedad, con reverencia, y más que leer, meditar lo que allí se enseña. Rogamos, Padre amado, en esta noche también, conforme a tu palabra que se ha dado, has visto las manos que se han levantado.
Tú conoces la realidad de cada corazón. Mas nos unimos orando, Dios, por esas manos que se han levantado, para que tú ayudes a esos corazones conforme a la realidad que impulsó esa mano a levantarse. Te ruego, Dios Padre amado, sobre todo, que ayudes a aquellos corazones que se han descuidado a tomar decisiones, a rectificar, a enderezar el camino. O como dice Jeremías, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Pero también oramos, Señor, por las manos que no se han levantado. Si es porque están bien delante de ti, glorificamos tu nombre. Y rogamos que mantenga firme, fieles a ti y a tu palabra. Pero si es por vergüenza, o si es por defender actitudes y prácticas que no están bien, oramos para que el Espíritu Santo de la tuya de pecado concientice que de tanto tu palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Padre amado, despídenos en paz en esta noche, regálenos una buena noche. Si hay un nuevo día, que sea para seguirnos gozando en tu presencia y esperar la gloriosa venida de Cristo. También te dando gracias por las visitas. Bendíceles, Señor. Con acción de gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Están despedidos, tengan una linda noche, cuídense. Gracias.